Bueno, mientras estábamos estudiando y analizando el famoso monitoreo, que el gobierno asegura que no es un cierre de exportaciones, que no es un ROE, que no hay licencias de exportación, que todo el mundo se tiene que quedar tranquilo, y que ha pedido una cantidad de datos que los tenía, que no se sabe por qué ha armado todo esto, porque lo tiene Senasa, lo tiene la FIP, lo tiene la aduana, lo tiene el RUCA, lo tiene Agricultura, hay 5 o 6 organismos para que armar todo este engendro, que estaría apuntado para, daría esta impresión empezando lo peor, estaría todo preparado para que llegado el momento, está todo preparado para cortar las exportaciones. El día 20 o 25 de cada mes las exportaciones se disparan, la demanda internacional está muy firme, China está muy firme, bueno, se desenchufa la computadora, hasta acá llegó, hasta acá fueron los permisos. Pero hasta ahora no es así. Hay una parte del gobierno que asegura que no va a haber control de exportaciones, que solamente un pedido es monitorear es la palabra clave, porque hay su facturación, bueno, porque se quiere saber cómo va a ser esto que se está pidiendo a los exportadores sin fábrica, el plan de negocios. Tengo la impresión que todo esto es parte de un acuerdo más amplio entre la industria exportadora más organizada, más grande, más tecnificada, de mayor volumen y demás, que en determinado momento no soportó más la presión de exportadores sin fábrica, que parte de lo que exportaban a China lo dejaban afuera, parte lo traían, que tenían un poder de compra adicional. Y bueno, parte de la asociación, bueno, ¿qué podemos hacer para, por ejemplo, para renovar el acuerdo de precios cuidados y de carne, a precios por debajo del precio de mercado que provee la industria, ese conjunto de industrias? Bueno, una de las cosas que puedes hacer es saber investigar y sacar de la cancha a esta gente, que no tiene tampoco demasiado defensores, pero fue un animador extraordinario del mercado. Hoy se atribuye toda la caída del precio de la vaca conserva o manufactura a que no están esos grupos. Han sido muy importantes. Acá yo conozco personalmente, investigando, alrededor de unos 10 que estarían matando entre 20.000 y 30.000 vacas por mes a China, sin fábrica, para a fazón, como usuarios, como lo hacían como matarifes, la mayoría de ellos han sido matarifes. Se mete en una caja y se manda a China. Es una estructura muy flexible y que, vuelvo a repetir, pagaba valores cuando uno miraba con el tipo de cambio oficial no se podían pagar. Daría la impresión que esto es parte de un acuerdo más amplio entre el gobierno. El gobierno sabe poco de esto, no tiene equipos, sabe poco, no sabe nada. Tiene un instrumental por las limitaciones que todas las debemos tener, ideológicas. Uno tiene una caja de herramientas para un fenómeno como que bueno, es una caja de herramientas muy limitada, una llave del 8, una llave inglesa rota y un martillo. Entonces, bueno, frente al fenómeno de que la suba de precios no para, de que hay presiones muy grandes del Instituto Pache, de algo hay que hacer. Y la carne sigue aumentando. La carne es un fenómeno, lo que ha aumentado en el último año. Hoy ya estamos 100% interanual. Abril, es 100%. Arriba de 100% de ciertas categorías. Y hay una cosa extraordinaria en todo esto, que es que el gran protagonista sigue siendo el consumo, no la exportación. La exportación tiene su papel, ustedes saben nuestra teoría. La exportación se ha expandido, ha crecido mucho, ha crecido su capacidad instalada, el mercado internacional acompaña, no es solamente que ha crecido la capacidad instalada, han invertido mucho dinero, parte del cual se va a reflejar en los próximos meses cuando varias de las grandes plantas aumenten su capacidad de faena, de despostado, por supuesto de almacenamiento de frío y demás, y de congelado. Todo eso todavía no es, pero todo eso está en directa asociación con la demanda internacional, que es muy buena. Argentina es un gran protagonista en los últimos tiempos. Uruguay y Nueva Zelanda son jugadores menores. Australia está en retirada. La India en retirada es una manera, está exportando la mitad, tiene un problema gravísimo de materia prima. La India lo mismo, y ahí hay dos grandes jugadores, que es Brasil y Argentina. Brasil es mucho más grande que nosotros en todo, es el doble en materia de exportaciones, de volumen, de China, de todo. Pero Argentina ha cumplido un papel extraordinario. Hace 5 años estábamos en 200.000 toneladas, ahora estamos apuntando a 1 millón de toneladas. El año arrancó muy bien en exportaciones, 20 y pico % arriba del primer trimestre del año pasado, que ya había sido sorprendente. Y todos sabemos que la exportación tiene estacionalidad, por China tiene estacionalidad, y que vamos a tener un aumento de la demanda en el segundo semestre. Ahora,
siendo que la exportación actúa sobre categorías que no son del consumo. Y curiosamente, en la semana donde hicieron todo para el monitoreo de exportación, hicieron todos los controles y amenazas contra la exportación y el fenómeno de esto, y como no conocen el mercado, el causante de la exportación está muy firme, es el 30% de la demanda. Históricamente en Argentina había una regla hasta hace pocos años llegó a ser el 7%, hoy es el 30%. Es un jugador muy importante, pero trabaja categorías que no son las que se están disparando, no son estas que están en cuestión ahora, no son de esa carne, no sale lo que abastece la mayoría de las carnicerías de Capital Federal, las zonas mejores de Córdoba, Rosario, Mendoza, etc. Es un fenómeno de hacienda liviana de consumo. En la semana donde hicieron todo tipo de amenazas, pusieron la pistola de vuelta sobre la mesa con el tema del consumo, con el tema de la exportación, la que se disparó fue el consumo. Y es el consumo le está faltando, evidentemente, esa hacienda de feedlot, que parece agravarse semana a semana. Teóricamente se ha reducido la relación, ha aumentado mucho el precio, que es la locomotora del feedlot, el precio final al cual se vende el gordo. Se ha achicado mucho la brecha entre el precio al cual se vende el gordo, que es la foto de hoy. Uno puede decir, esto se va a revertir en algún momento. Y con los actuales o con los precios que teníamos hasta hace unos días del maíz, el maíz se está disparando a nivel internacional. El feedlot teóricamente está empezando a andar de vuelta y a encerrar, y lo peor que tiene muy buen precio final, una relación de compra-venta que se ha achicado enormemente. Lo hace todos los meses en abril-mayo, después se vuelve a ampliar. Si hoy estamos en una relación de 10, 12% entre el precio de limonada y el precio del gordo, los mejores lotes, esos que vemos de punta en Liniers. Pero digo, lo que uno ve es que acá hay un bache de oferta, los feedlots están con menor actividad, gran parte de esos terneros que hace meses están yendo al campo, están en el campo, están en recría, pasaron la seca, todos en lenteció. Siempre decimos, la Argentina es un coche que lo estamos pasando de nafta a gas, vamos a llegar pero a menor velocidad, todo va a ser más lento. Y esto es extraordinario porque lo que dicen los que están en la calle, que de todos los rubros, no solo de la carne, es que las últimas 3 semanas han sido muy malas para la venta de artículos de consumo masivo, y que la venta de las carnicerías está hecha percha, y que está todo caído, y lo que sube son, claro, hay poco. Vamos a esperar los datos de abril, porque con los datos de marzo, que son los últimos que tenemos, que son de hace 3 semanas, la sorpresa extraordinaria, es que el consumo de carne en la Argentina, según datos oficiales, en los últimos 12 meses, de marzo a marzo, en vez de bajar, subió. Subió mínimamente, pero subió. La pregunta que nos tenemos que hacer, frente a un aumento en un año que está en el orden del... No tenemos los datos de marzo de precios al consumidor, pero debe haber estado no menos de 80-85%, frente a salarios que aumentaron 35% en el mejor de los casos, frente a un costo de vida que creció 42%. Hay un aumento muy grande en los precios de la carne al mostrador, y la respuesta de los consumidores es comer 500 gramos más per cápita que el año pasado. Son estadísticas oficiales. Y no ya en el orden de los 45 kilos, sino el año pasado en el orden de los 48 kilos, este año de vuelta en el orden de los 48 kilos. Acá hay algunas trampitas, fue un día de mucho que de faena, marzo contra marzo estamos aumentando. La pregunta es si la carne, un producto de consumo masivo, en un momento de intensa recesión, y comparado contra el año pasado, que todavía no había aparecido la pandemia ni la cuarentena, que estemos en un consumo que está igual que el año pasado, está un poquito más arriba. Acá hay un fenómeno del consumo que es imposible de explicar, o es muy difícil de explicar. Ahora, si vienen periodos de mayor cantidad de tiempo encerrado y demás, esto se está viendo, se vio en la Argentina. La Argentina, la carne vacuna como producto de consumo masivo, la gente consume más de lo que consume todos los días, consume más carne. Como carne más físicamente no hay, en este principio del remate, que es la Argentina, está dispuesta a pagar más por lo mismo. Está consumiendo lo mismo que el año pasado y está pagando la carne 90%, 85-90% más al mostrador que lo que pagaba hace un año. Es un fenómeno impresionante en la elasticidad de la demanda. Corríjanlo con la inflación, corríjanlo con el 42%, que la inflación no fue eso sino mayor, corrijan lo que quieran. Hay un aumento extraordinario del gasto en términos reales de los consumidores, y esta es una
Lo que estamos viviendo hoy, este aumento extraordinario de precios, es un aumento en condiciones muy malas, comparado, vuelto a repetir, con marzo del año pasado, y con una situación de retroceso cada vez más acentuado de los salarios y caída de la actividad económica, que parecía que se estaba recuperando. Por supuesto, con estos cierres que vamos a tener estos días va a ser peor. Es sorprendente lo que está haciendo el consumo, y ante una oferta reducida, porque el consumo, evidentemente el feedlot, que es una pieza, los terneros son menos que el año pasado, pero están, los del año pasado y los de están en el campo recriándose más lento y demás. Vamos a ver qué va a pasar con todo esto con la primera helada. Vamos a una pausa, enseguida volvemos. Bueno, la estrella es el consumo. Si sacan a Coto del mercado, como ya lo hicieron alguna vez hace mucho tiempo, y se les advirtió que estaba poniendo en marcha el mismo desastre de la vez anterior, en realidad, si todo está dado para que haya un proceso de retención, de acumulación de existencias, en ganadería, crecimiento, podemos crecer por el peso medio de faena, por el porcentaje de aparición, podemos crecer de muchas maneras, pero en general lo que crecemos es cuando crece la cantidad de terneros nacidos, cuando decrece la cantidad de terneros nacidos, nos disminuimos. En todo este cóctel de restricción de oferta, que da la impresión que va a durar más de lo que estábamos pensando y que no es coyuntural, no es solamente que el coche cambió de Naftagaz y que se va a enlentecer y que hay muchos lotes que están en recría y que va a haber que esperar que aparezcan. Algo de eso hay. El otro tema que es decisivo, que va a ser cada vez más decisivo, que con estos números, aún con estos números, tratados con alfileres, vamos a tener que esperar varios meses para que el feedlot tenga un encierre parecido siquiera al del año pasado. O sea que acá hay una brecha, el feedlot en su conjunto, y por ponerle un valor, está ofertando 20% menos de lo que lo ve en el mercado. Vaquillona liviana, novillo liviano, novillitos, vaquillonas, eso está faltando, eso hace subir el precio. La exportación, es notable lo que está pasando. Este es un shock de demanda, estamos frente a un shock de demanda, pues yo personalmente en 40 años no lo vi nunca. No es un tema que hay una caída brutal. La caída de la faena, si la tomamos por los últimos meses, se recuperó y está a la altura del año pasado. Hay que empezar a corregir por días hábiles. No estamos ante un derrumbe de la oferta. Vamos a ver los datos ahora de abril. Estamos ante un tema de que la exportación tiene una demanda muy firme en el exterior. China está tirando, China, lo hemos dicho acá reiteradas veces, estaría aparentemente con la aparición de la segunda ola, con una mutación de la peste porcina africana que le costó en la versión anterior 20 millones de toneladas de producción de cerdo, de caída en la producción de cerdo, que no pudo suplir el mercado internacional. La suplió mínimamente aumentando la importación de cerdo y la importación de vacuno y de pollo en mucha menor medida, pero fueron paliativos totalmente, el faltante está ahí, que es lo que ha llevado a que el precio internamente, el precio del cerdo en China tenga valores muy altos. Pero ahora China está con una complicación adicional y tiene otra complicación adicional, que por primera vez en mucho tiempo sus proveedores, el 80% viene de Sudamérica, tienen problemas de oferta, tienen problemas de restricción, ha empezado a pagar mejor, que no es justamente la especialidad, los chinos son durísimos para pagar. Uno hoy miraba los valores fines del año pasado, los valores actuales para el Xinjiang, la vaca en cortes, la vaca en 6 cortes, 23 cortes, la rueda, el Chacan Blade. El promedio de todo eso estamos 13% arriba, que tratándose de China es una maravilla, porque China es como siempre dicen las autoridades, estamos totalmente abiertos a que entre carne a toda parte del mundo, pero ojo que ustedes vienen a contribuir a la lucha contra la inflación, no queremos suba de valores. Entonces, el panorama, tenemos un componente circunstancial, la seca arrastró, demoró todas las recrías, el feedlot está vacío y va a estar vacío durante un buen tiempo más, o va a estar 15-20% por debajo de sus posibilidades, pero hay otro factor que complica del lado de la oferta. Si ustedes me dicen, el año pasado matamos 14 millones de cabezas, este año con la tendencia que hay hoy es 13,6, 13,5, vamos a ir viéndolo. Pero hay otro factor. ¿Qué pasa si con clima y con los excelentes precios que hay, porque estos precios son los muy constantes, son muy buenos, para el ternero, que a los humanos nos interesa, y para el gordo también. Pero para el ternero, esto, si no fuera las señales que mandan continuamente, no nos va a temblar el pulso en hacer pedazos este proceso de recomposición de precios ganaderos.
ya estarían todas las condiciones dadas para que Argentina empiece a recomponer sus rodeos, a crecer. No voy a ningún apelativo, ningún adjetivo, a crecer, que es lo que tiene que hacer, todos lo saben, como lo ha hecho Brasil, como lo han hecho muchas de las ganaderías, que tienen ciclos donde crecen. Nosotros cuando crecemos muy poco. Agarramos periodo de estabilidad, pero nosotros hace mucho tiempo que, hoy miraba los números, seguimos igual en 3 millones de toneladas que cuando se les ocurrió intervenir al mercado en el 2005-2006 producíamos 3 millones de toneladas, y producimos 3 millones de toneladas, y quizá produzcamos menos. Está todo dado por precios. El clima, si bien el clima en algunos lados se pasó de rosca y ya tenemos un exceso de agua y demás, pero en el conjunto del país no parecería que vaya a ser el clima una limitación para que nosotros tuviéramos un proceso moderado de recomposición de hembras. ¿Qué es eso, hablando en criollo? Un proceso de crecimiento. En vez de tener 23 millones de vacas, apuntamos a recuperar lo que tuvimos en historia hace poquitos años, 24 millones de vacas, entonces retenemos 1 millón de vaquillonas y terneras para entorarlas, para pasarlas a vientres y demás, y que el stock crezca. Eso se sustrae de la faena, de la oferta. Si a este panorama completo entrábamos en retención, ya no faenaríamos 13 millones y medio o 13 millones 600, nos iríamos a 13 y el faltante de carne sería más grave todavía que el actual. O sea, de los 3 componentes básicos en un proceso de retención, que son precios remunerativos, que lo están, clima, que ha empezado a acompañar, vamos a ver qué sucede. El tercero es un horizonte mínimo de certidumbre institucional, política, económica, que no lo hay. Que está cada vez complicado y que además no hay un ambiente todavía. Ha bajado el porcentaje de hembras en la faena, está ahí en los niveles, con un componente muy raro. Bajó fuerte vaquillonas y terneras, y está muy alto vacas de vuelta. En marzo matamos 20% más de vacas el año pasado. Por eso decíamos que uno de los motivos por los cuales en estos días cae el precio de la vaca, no solo es porque esos compradores que estaban dispuestos a pagar cualquier cosa continúan en el negocio, muchos de ellos no están, o pararon a ver cómo están desfichados, pero además hay mucha más vaca. Hay mucho más vaca en términos relativos. La vaca había bajado el año pasado. Nosotros en este tren, aunque parezca mentira, seguimos liquidando vacas. Cuando volvamos a contar los animales, tenemos menos vacas. Como pasó en los últimos 2 años. Estamos entrando de vuelta en un tren. Será por el atractivo del precio de la vaca, será por muchos sectores que hacen caja y cuando hacen caja venden la vaca. Será porque el servicio último, ahora han empezado los tactos. Esto se va a ver más en el mes ahora que empieza de mayo, que los servicios han sido malos, los tactos van a ser malos y va a haber un plus de vacas vacías. La vaca vale, los tamberos no digamos nada, los tamberos están financiando buena parte de sus pérdidas, su falta de rentabilidad con la venta de vaca, lo vemos todos los días y es una mercadería, como siempre decimos, esa vaca grandota, cajuda, que no lo parece pero tiene mucha carne abajo y que el frigorífico sabe que eso es una perla para China, inclusive muchas veces hasta para el consumo interno. Pero quiero decir, es un panorama donde el gobierno no tiene muchas más cosas que las brutales que ya conoce, que hizo en su momento y que le fue mal, y que si existe algún resto de lo que llamamos opinión pública, decir, mira, no volvás a hacer esto porque es irrepetible la bestialidad con que se hizo la vez anterior, pero esto puede llegar a desencadenar algo que lo vas a pagar dentro del año y medio, 2 años de vuelta, lo vas a pagar dentro de tu propio mandato. Ahora, no hacer nada cuando la inflación está descontrolada y uno de los productos con alta ponderación como es la carne no hace otra cosa más que subir. Esperamos a que el feedlot que está llenando muy lentamente los corrales en los próximos meses. ¿Y qué pasa si en el interín tenemos este faltante se prolonga? Como todo indica que se va a prolongar, que ya no vamos allá, avanzan los meses, ya hicimos 4 meses del año, que no vamos a tener la faena que tuvimos el año pasado. La exportación siempre el segundo semestre es el bueno. Y la exportación estamos viendo que para muchos mercados, por ejemplo el mercado europeo, 481 Hilton, ya empiezan a aparecer las primeras fichas, un Hilton que ya parece que tiene alguna recuperación, pero semana a semana. Hilton estamos relativamente bien, debemos estar en 76-77% de cumplimiento, una parte va a quedar sin cumplir, pero esto es por primera vez de mucho tiempo, no somos nosotros, sino que la situación en Europa no hay demanda, lo que se está exportando de Hilton, el 481 es la mitad de lo que hemos conocido. Ahora,
Ya hay mucha gente, importadores, que están poniendo fichas que esto se va a recuperar, que es una cuestión de semanas y que hay que ir comprando, porque si llega a abrir, por ejemplo, Alemania dentro de un mes, la carne que tiene que estar para ese momento, que tiene que ser un enfriado de calidad para estar disponible para ese momento, ya tienen que ir comprando ahora, y ya hay algunos movimientos, pero sabemos que con el paso de las semanas y conforme avance la vacunación, este es el año de la vacunación. China no afloja, China tiene problemas adicionales muy graves, el costo de producir un kilo de alimento, que siempre lo decimos, es el doble, el triple, en el caso de los cerdos es entre 3 y 4 veces lo que vale hacerlo en España, en Alemania, en Estados Unidos o en Brasil. En carne vacuna no tiene ninguna ventaja ni comparativa ni competitiva. Las importaciones los 3 primeros meses del año nos sorprenden, están tocando los récords que creímos que no se iban a repetir nunca más. Están arriba del año pasado. China sigue con todas las velas hinchadas y con un agravante que no sabemos, esta nueva variante de la peste africana es donde va a avanzar. Como verán, un panorama donde demanda no nos va a faltar, donde el consumo interno aparentemente ya no es de 45 kilos, sino de 48, y en 48, no que dijimos siempre históricamente, no va a querer bajar de 45, aparentemente no quiere bajar de 48, que es un nivel, por supuesto, récord en el mundo. Hay una baja en el consumo de carne en todos los países, en Australia, en Uruguay nos enteramos en estos días. En los 3 tipos de carne estamos palo y palo en el podio del mundo, con Estados Unidos y con Israel. Y Argentina metida en ese trío de los máximos consumidores de carnes rojas del mundo. O sea, un panorama muy movido, un gobierno que quiere hacer algo para parar todo esto pero no lo sabe, y que algunos se ve que tienen un poco más de memoria y le van advirtiendo, esa cosa de, como decían estos días, policía bueno y policía malo, uno que te amenaza, otro que te dice quédate tranquilo, te estoy monitoreando, no voy a hacer nado, no voy a cerrar las exportaciones, quédate tranquilo, nosotros no lo haríamos nunca. Esa es una amenaza, esa amenaza la registran los productores, pero vuelvo a repetir, si no fuera las amenazas de que no va a temblar el pulso, volver a cerrar las exportaciones, nosotros estaríamos en este momento con estos precios y el clima acompañando, estaríamos hace rato en un proceso de retención que le daría más firmeza todavía al mercado, pero del lado de la oferta.